Dios te bendiga, te saluda tu amiga Alejandra Hicks. Este día vamos a continuar con nuestra lectura en el libro de Marcos, capítulos 8 al 10, tomar la cruz y seguir a Cristo. En estos capítulos de Marcos, vemos cómo Jesús revela verdades muy profundas sobre su identidad y su misión. Los discípulos confesaban que Él era el Cristo. Luego Jesús anunciaba por primera vez su pasión y su resurrección, enseñando que el camino del Mesías es el camino del sufrimiento y la cruz. También pudimos leer que se relatan los milagros como la alimentación de los 4,000 y la sanidad del ciego de Betsaida, que apunta a la provisión y a la iluminación espiritual que Cristo trae a nuestras vidas. Gloria al Señor. En estos capítulos se nos es enseñado que es importante el discipulado y es el mismo Jesucristo quien lo enseña. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Qué hermosa y tan importante verdad. El Señor es muy específico y directo, hablando sobre los principios y la humildad en el matrimonio y el servicio, recordándonos en todo momento que en el reino de Dios los primeros son los últimos y el mayor es siempre el que sirve. Vamos a comenzar. En Marcos 8:34 y 35 dice: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Jesucristo revela que seguirlo no es un camino cómodo o fácil, sino que será un camino lleno de sacrificio, lleno de problemas, lleno de una entrega verdadera. La cruz era el símbolo del sufrimiento, el símbolo de la muerte, que en realidad es lo que se convierte en el camino de la vida verdadera. Y es que, mis amados, hay que comprender que el discipulado auténtico va a implicar en todo momento que estemos rendidos en su totalidad, completamente sin reservas, a Jesucristo. Hay que recordar cuando Abraham también estuvo dispuesto a entregar a su hijo amado Isaac, este hijo que tanto tiempo le costó, que tantas oraciones y tanta súplica que él y su esposa le hicieron a Dios y que tanto tardaba. Bueno, luego Dios le pedía que se lo entregara. Y esa entrega que Abraham estaba dispuesto a realizar anticipaba lo que significa rendirte, entregar todo por Dios. Y tal vez Dios no nos está pidiendo literalmente como Abraham entregarle a nuestro único hijo, pero sí nos pide renunciar tal vez a la comodidad a la que estamos acostumbrados, al prestigio, al deseo de tener fama, o incluso renunciar a esas amistades que sabemos que nos apartan de Él, pero que seguimos renuentes a seguir manteniendo esta relación que nos perjudica y que nos daña. Hay que preguntarnos en qué área de nuestras vidas hemos fallado y no le hemos entregado a Dios lo que debemos de entregarle. ¿Cómo es que Dios continúa esperando que cambiemos? ¿Qué es lo que Él espera que traigamos a la cruz y le entreguemos y sacrifiquemos para poder iniciar nuestra vida de santificación? ¿Qué es lo que tú le tienes que entregar a Dios? En Marcos 9 leemos: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta en donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. En esta porción bíblica leímos acerca de la transfiguración, la cual muestra la gloria de Jesús y confirma en este momento su verdadera identidad, la identidad divina, con el gran testimonio del Padre hablando en este momento. Jesucristo, mis amados, no solamente era un simple maestro como se creía en esos tiempos, sino el Hijo de Dios a quien debemos de obedecer en todo momento. Y esto a mí me trae a mente el momento en el cual en el monte Sinaí Dios mismo también se le reveló a Moisés con una gloria extraordinaria. Y si eso fue grandioso, ahora en este momento acabamos de leer cómo Jesús mismo resplandece como esa manifestación de Dios aquí en la tierra. Y esto debe de permitirnos ese entendimiento de que en este mundo
que está lleno de voces, lleno de opiniones, llena de opciones. Necesitamos poner atención y tener cuidado para poder escuchar al Hijo amado de Dios por encima de toda la tradición, por encima de la religión, por encima de la oferta, por encima de la mentira. Hoy, mis amados, les exhorto con esta porción bíblica a hacer silencio en tu vida, a poner atención, a tomar ese tiempo para tener intimidad solamente entre tú y Dios, a pedirle al Espíritu Santo esa revelación y discernimiento. Sobre todo cuando te sientes confundido, cuando estás cansado, cuando sientes que no sabes qué hacer, que te atrevas a tomar esa Biblia que está empolvada ya en el librero y te dispongas a escuchar de una vez por todas la voz de Jesucristo en su palabra. De recordar con todas estas historias cómo Dios ha tratado de hablar, de interactuar, de guiarnos, de rescatarnos, de redimirnos, enviando en este momento a su Hijo unigénito, no solamente para recordarnos de su gran amor, sino también recordarnos de nuestra gran necesidad de un Salvador. Y por si acaso muchos todavía no entendemos, Jesucristo vino, se sacrificó, subió al Padre y nos envió al Espíritu Santo, que hasta el día de hoy Él es el que nos da la fortaleza, el entendimiento, la claridad, ese discernimiento que necesitamos y fortaleza para poder dejar nuestra vida pecaminosa atrás y dar ese paso de fe para permitir que sea su voz la única que nos guíe. Esta es una invitación hermosa, mis amados, de atreverte a escuchar la palabra viva del Señor. Gracias, Jesús amado. En Marcos 9:35 dice: Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Los discípulos en este momento se encontraban discutiendo sobre quién sería el mayor. Ya sabes, siempre el celo, siempre la comparación, siempre la contienda que se arma en todo trabajo, en toda familia, en todo lugar, de quién es más importante, de quién sabe más, de quién es la mano derecha del líder. Bueno, eso también se dio entre los discípulos. Jesús en este momento redefine la grandeza en términos de servicio. Mira qué gran lección. La grandeza en el reino de Dios se mide por la humildad y por el servicio. Hay que recordar la historia de José. José, sí, aquel que fue vendido por los hermanos, maltratado y que terminó en la cárcel, ese mismo José. Él, a pesar de toda su experiencia, de todo lo terrible que vivió, llegó a ser gobernador de Egipto. ¿Lo puedes creer? El hombre que fue castigado, que fue olvidado, vendido y abandonado, llegó a tener esa posición de liderazgo no porque él buscaba tener esa grandeza, sino porque a pesar de todo y en el proceso se atrevió a continuar firme en su fe y continuó sin escatimar esfuerzos a servir en fidelidad. Esta es la porción perfecta que todos necesitamos, mis amados, para poder ver el fruto de nuestra fe en el futuro. Y tal vez dirás, es que Alejandra, esto es demasiado difícil. A mí me toca dar y dar y sacrificar y yo sufro y a mí me hacen y yo tengo que continuar siendo fiel. Exactamente. Estas historias bíblicas, amados, no solamente son historias o narraciones que pasaron hace tiempo. Son ejemplos perfectos de lo que debemos nosotros de hacer. Y si te pones a pensar un poquito en nuestros trabajos, en nuestras familias, en cualquier lugar en el que tengamos algún tipo de posición, la verdadera influencia que podemos nosotros tener sobre la gente no va a venir de nuestro poder. Al contrario, el poder muchas veces llena a las personas de orgullo, se hacen abusivos y muchas personas ni cuenta se dan. Porque la verdadera influencia viene del servicio genuino a los demás. ¿Cómo los tratas? ¿Cómo los ayudas? ¿Cómo te interesas en sus vidas? El servicio a los demás es lo que va a marcar siempre la diferencia. Hay que preguntarnos el día de hoy si todo lo que hacemos lo hacemos con el afán de obtener reconocimiento, de decir, ay, es que qué buena es Alejandra por todo lo que hace. O mira todo lo que hace esta mujer. Y yo me siento muy feliz porque la gente habla de mí, porque soy muy buena. Bueno, eso está equivocado. Escudriña tu corazón
y mira cuáles son los verdaderos motivos que te obligan a hacer lo que haces. ¿Estás dispuesto en realidad a servir a aquellos en secreto, cuando nadie lo nota, cuando nadie sabe lo que haces? ¿O te preocupas mucho de asegurarte que todo lo que haces sea, por ejemplo, publicado en las redes o decirle a todo el mundo lo que haces? Qué importante lección para recordar que nuestra verdadera influencia es el servicio genuino en humildad a los demás. Gloria al Señor. En Marcos 10, del 25 al 27 dice: más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. En este momento pudimos leer que Jesús estaba enseñando que la salvación no iba a depender de las riquezas, de lo que la gente tuviera, del poder o de los méritos humanos, de lo que la gente hacía, porque la salvación, como él lo aclaraba, venía únicamente de Dios. Esta gran lección nos recuerda que solo Dios puede salvar y que nuestra fe en Jesucristo es la única que puede abrir la puerta del reino. Hay que recordar cómo Israel no pudo salvarse a sí mismo de Egipto. Lo que sí cometió constantemente era ir de problema en problema. Pero fue Dios quien abrió el Mar Rojo y los liberó. ¿Qué hubiera hecho el pueblo de Israel si Dios no les hubiera ayudado? ¿Y qué podemos hacer nosotros sin ese mismo Dios de poder y gloria? Y es que si pensamos un poquito, ningún logro académico, ningún logro económico, ningún logro religioso va a poder darnos esa entrada al cielo que solamente Jesucristo nos puede dar. Solo la gracia de Dios en Jesucristo es lo que nos salva, amados. Hay que comprender esta hermosa y gran verdad. Hay que descansar en la obra de Cristo, en su sacrificio, en todo lo que ha hecho. No en nuestras fuerzas o nuestros recursos, porque al final de cuentas y al final de nuestros días vamos a darnos cuenta que sin Jesucristo no tenemos ninguna otra opción. En Isaías 53, del 3 al 5 dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¡Aleluya! Isaías anunciaba a este siervo sufriente, al siervo que sería despreciado, pero que a pesar de todo, él cargaría el pecado de muchos para traer la salvación tan necesaria. En Marcos podemos leer también cómo Jesús es el que cumple esa profecía que se hablaba en Isaías mucho tiempo atrás. Aquí en Marcos se revela la gloria de Cristo en esa transfiguración de la que estuvimos hablando, porque anunciaba su muerte y anunciaba su resurrección, y al mismo tiempo llamaba a los discípulos a tomar esa cruz, dándonos a todos la gran lección de que el camino del reino es el camino de la cruz. Jesús, mis amados, no nos promete que vamos a tener una vida fácil, una vida llena de comodidad, de abundancia, sino Él nos habla y nos ofrece una vida eterna para todos aquellos que se nieguen a sí mismo en este mundo, para todos aquellos que lo entiendan y lo consigan. La pregunta tan importante que voy a hacer aquí es: ¿quieres la gloria sin la cruz? ¿O estás dispuesto a seguir a Cristo, quien sufrió y resucitó por ti? Vamos a orar. Gracias, Señor amado, porque tu camino de la cruz fue lo que abrió para mí la puerta de una vida eterna. Te amo, te bendigo y te agradezco, Señor, por tu gran misericordia. Reconozco que muchas veces busco mi propia comunidad y muchas veces también huyo al sacrificio por temor, por angustia. Pero hoy quiero negarme a mí mismo. Quiero aprender a tomar esa cruz. Quiero aprender a seguirte con un corazón fiel y firme. Te pido que abras mis oídos para poder escuchar tu voz por encima de todas las voces que tratan de aturdirme. Ayúdame a ser ese siervo humilde,
que no busca grandeza, sino que busque y disfrute a sentir el gozo de servir a otros como tú lo hiciste, Señor. Enséñame a confiar solamente en tu gracia, a saber que la salvación no depende de nada de lo que yo pueda hacer en este mundo, sino de tu poder y de tu gran misericordia. Que mi vida refleje tu humildad y tu amor para que otros también puedan conocerte. Oramos en tu nombre, amén y amén. Recuerden, amados, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga, se despide tu amiga Alejandra Hicks. Hasta la próxima.